Bienvenido, Sergio Mico, para conversar sobre el estallido social. Ya vamos a cumplir 4 años de ocurrida esa crisis en nuestro país y nos gustaría ahondar un poco en su experiencia como exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. ¿Qué recuerdos tiene de esas jornadas que tuvieron a nuestro país muy tenso? Bueno, nosotros en primer lugar ya a partir del 11 de octubre nos preocupamos mucho. La, el saltarse los torniquetes se estaba transformando ya en enfrentamientos con usuarios y quienes eludían el pago, pero sobre todo guardias privados del metro, carabineros y enfrentamientos, pugilatos y primeras acusaciones de que se estaban haciendo uso excesivo de la fuerza física por parte de carabineros. Nosotros el 17 de noviembre ya teníamos observadores en las estaciones de metro, pero si tú me dices que 24 horas después nos íbamos a encontrar con que habían 11 estaciones de metro quemadas, nadie eso lo prohibió. De hecho, yo estaba el 18 de octubre en Concepción en encuentro con organismos de derechos humanos, que básicamente era una conversación de organismos de derechos humanos con los cuales el Estado de Chile estaba en deuda por las violaciones a los derechos humanos del año 73. Y yo no podía creer cuando me empiezan a llamar y me cuentan de esto y que se había decretado estado de excepción constitucional. Y bueno, volé de Concepción a Santiago y tuvimos nuestro primer comité técnico el sábado de la mañana en la sede del INDH en el Leodoro Yáñez 832 y ahí nos organizamos para ver, bueno, cómo enfrentamos esta situación. Pero para nosotros esto empezó el 17 de octubre. Pero previo al 18 de octubre, ¿cómo se enteran ustedes de lo que está sucediendo, de estos supuestos abusos que se denuncian? ¿Hay denuncias de las personas, de las víctimas, o las redes sociales, por ejemplo, que tuvieron un rol muy importante en esa época, que mostraban algunos de estos abusos que se veían en los videos? Así, primero estaba muy importante las redes sociales, pero también ya los medios de comunicación social. Algunos estaban alertando, estaban mostrando lo que estaba ocurriendo y organismos también de derechos humanos nos estaban haciendo ver la situación. Pero yo creo que es más interesante decir que así como para nosotros el 18 de octubre parte el 17 de octubre, nosotros nunca hemos hablado de estallido social en el INDH. Nosotros en nuestro informe hablamos de una crisis social, porque la verdad de las cosas de nuestros informes anuales, nosotros una vez al año tenemos que entregarle al Estado de Chile un informe de cuál es la situación de los derechos humanos. Nosotros veníamos advirtiendo 4 problemas, así, derechos sociales mal garantizados. Entonces, habíamos dedicado a hablar del derecho a la salud, a la educación, bueno, desigualdades gravísimas entre los chilenos. Entonces, teníamos un informe donde habíamos tratado el tema de las mujeres, de los pueblos originarios. Teníamos una situación de estancamiento económico que estaba deprimiendo el mercado laboral y una crisis de las instituciones políticas. En Chile ya estaba votando menos del 50% y las instituciones tenían una valoración del 8%. Entonces, lo que te quiero señalar es que para nosotros el 18 de octubre fue la culminación de una crisis social y política y económica que el Estado de Chile, la sociedad chilena debió haber previsto, y si lo hubiésemos hecho, si hubiésemos tomado las medidas, no hubiésemos evitado todo o una buena parte del dolor que experimentó Chile. Ahora la protesta social comienza a tener algunas características violentas, ¿no? Hay saqueos, hay destrucción de bienes públicos, agresiones, también peleas en las calles. Ustedes lo primero que empiezan a enfocar en su trabajo es a ver el actuar de los agentes del Estado. ¿Cuál es la evaluación que sacan esos días? Claro, nosotros por nuestra forma tradicional, y digo tradicional porque se está discutiendo del mandato del instituto, es que hay violación a los derechos humanos cuando funcionarios públicos atentan contra la vida, la integridad física, psicológica de una persona, ¿ya? Yo te diría que hay 4 18 de octubre para el instituto. El primero es el que te señalaba, es decir, una explosión telúrica en contra de los abusos y en contra de las desigualdades, en contra del estancamiento económico. Hay una segunda, un 18 de octubre, que son, perdona, y ahí nosotros decíamos, estas son manifestaciones pacíficas y el deber del Estado no es no reprimirlas, sino que encauzarlas, es parte de la democracia. Segundo, son los, como lo dices tú, los actos de violencia.
que nosotros condenamos muy duramente desde el primer día, porque la violencia es el anticipo de las violaciones a los derechos humanos, y la violencia en sí es muy negativa. Entonces, hechos inauditos de violencia. Nosotros en el informe anual del 2019 que te decía, al 30 de noviembre habían 226 cuarteles policiales atacados, 76 unidades militares atacadas, 2.400 son las cifras que recuerdo de carabineros lesionados. Entonces una violencia inusitada, una con fines políticos, pero en general violencia, yo te diría, asociada al narco, al crimen organizado. Es el segundo 18. El tercero son las violaciones a los derechos humanos. El instituto recibió los primeros días 7.000 denuncias. La Fiscalía reconoce 8.000, 9.000 procesos judiciales por causas de violencia institucional. Nosotros llegamos a representar a 3.400 personas donde nosotros dijimos acá hay fundada sospecha de que hubo un agente estatal que violó un derecho humano. 3.400 casos. ¿Ya? Nosotros en toda nuestra existencia habíamos tenido 275 querellas criminales. Eso es la tercera estallido. Y el cuarto es octubre, es ya la culminación de una enorme crisis política que por una parte, en sus etapas más agudas, era exigirle la renuncia al presidente Piñera y ir a una asamblea constituyente, un nuevo orden político, constitucional y económico, y otro sector del país, de la clase política, que lo único que quería era que se aplicara mano dura y se impusiera la ley a cualquier costo. Entonces hay causas sociales, manifestaciones sociales, violencia, violación a los derechos humanos y una crisis política. Y es bueno distinguirlas, estas cuatro cosas, no para separarlas, pero sí para tener una noción clara de lo que estaba pasando ahí. Y entender el fenómeno en su complejidad, ¿no? En su complejidad, porque hay gente que dice, miren, las movilizaciones sociales fueron criminalizadas y brutalmente reprimidas por un orden político pinochetista. Esa es una lectura que no dudó en violar los derechos humanos. Y hay otra lectura que dice el 18 de octubre una explosión de delincuentes, de violencia y una incapacidad completa de imponer el orden público, ¿ya? Y que nos terminaron imponiendo un proceso constituyente inaceptable. Te das cuenta que son dos lecturas que yo creo que no integran bien estos cuatro elementos que te señalaba. Señor Mico, las denuncias, las investigaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos durante ese periodo se centran más en la función de policías, más que militares. ¿Qué ocurrió? ¿Hay algún antecedente que nos permita entender el por qué esta diferencia? Bueno, el 93% de nuestras querellas fueron contra básicamente Carabineros. Ahora eso se explica por qué, porque Carabineros estaba encargado del orden público. Llegaron a ser, entiendo yo, 20.000 personas que estaban en la calle, ¿ya? Y en cambio los estados de excepción constitucional, ¿te acuerdas? Fue el 18, si mal no recuerdo, hasta el 23 de octubre, fue mucho más limitado. Y las Fuerzas Armadas, y doy gracias a Dios por ello, ellos, cuando yo iba a la Plaza Ñuñoa, las Fuerzas Armadas estaban a 2 cuadras de las protestas en la Plaza Ñuñoa, o cuando en la Plaza Baquedano, bueno, la gente se sacaba selfies, yo veía a los jóvenes con soldados, jóvenes también, algunos habían sido alumnos míos de la escuela militar, yo había hecho clases como profesor de la Facultad de Gobierno, y claro, entonces no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas del 11 de septiembre del 73, a Dios gracias. Pero eso entonces, el recuerdo, la memoria, lo que sucedió, la persistencia de justicia que impidió una impunidad total en torno a los acontecimientos ocurridos en el golpe militar, ¿ayudó a tener una conciencia por temor? Completamente, porque mira, eso yo lo había recogido ya como profesor de la escuela militar, pero también como director del instituto, y es que los militares decían, y esto está expresado en el libro del ex comandante en jefe Ricardo Martínez, de que los militares al final su lección histórica fue: los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, conducen al país a un desastre y nos llaman a nosotros a hacer el trabajo sucio, de ordenar el país, y luego nosotros somos los violadores de los derechos humanos. Y claramente hay un aprendizaje positivo que gracias a los organismos de derechos humanos, organismos internacionales, la Iglesia Católica, que exigieron investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, que había ya una lección aprendida
también de parte y principalmente de las Fuerzas Armadas y del propio Carabineros, que no estaban disponibles a jugar ese rol político, si tú quieres, reprimiendo manifestaciones sociales que se habían desbordado por la incapacidad de la democracia de procesarlo Toma adecuadamente. relevancia entonces las declaraciones del entonces presidente Piñera cuando habla de que estamos en guerra y después el comandante que está a cargo de las fuerzas Efectivamente, dice que este es un hombre feliz y que no está con guerra con nadie. La historia cuenta que el presidente Piñera recibió muy alarmistas informes, si mal no recuerdo la noche anterior, que incluso se especulaba por intervenciones extranjeras. Él hace esa declaración, nosotros como instituto inmediatamente la condenamos, dijimos Chile no es un país en guerra, ya es pésimo hablar de esto, y efectivamente, ayer el general Uturriaga cuando dice yo soy un hombre feliz y yo no estoy en guerra con nadie, eso descomprimió mucho la situación. Esa fue una declaración muy poco feliz del presidente Sebastián Piñera. Luego viene una discusión, digamos, que tiene que ver con los conceptos de las violaciones a los derechos humanos, sistemáticos, no sistemáticos, reiterados. ¿Cuál es la posición que tomó el INDH? ¿Cuál es su posición que ya se manifestó, digamos, de que no consideraba que eran sistemáticas? ¿Qué diferencia hay en que sean sistemáticas o reiteradas? Bueno, enorme. El instituto, por unanimidad, desde el 4 de noviembre sostuvo que habían violaciones numerosas, reiteradas, gravísimas a los derechos humanos. Y eso está fuera de discusión. No eran hechos aislados, no eran abusos puntuales. Pero la sistematicidad, y así yo la definí el 3 de noviembre cuando declaré que las violaciones no eran sistemáticas a los derechos humanos, suponen que hay una autoridad que concibe, que organiza, que planifica, que ejecuta una política de ataque masivo a la población, violando los derechos humanos y habiendo pactado la impunidad, es decir, la Fiscalía, los tribunales de justicia no iban a hacer nada. Eso fue lo que ocurrió después del 11 de septiembre del 73, violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Acá había violaciones gravísimas a los derechos humanos, pero yo reclamé que si nosotros aceptábamos que eran sistemáticas, derechamente ya no estábamos hablando de una democracia, con poderes independientes, con libertad de expresión, sin el INDH. Esto ya era estar diciendo que estábamos frente a una dictadura. Ahora, la historia nos dio la razón, así no hay ningún informe internacional de organismos internacionales como la Comisión Interamericana o la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que hayan dicho que fueron sistemáticas. El fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que no iba a abrir una investigación, que la pidió Garzón, Baltasar Garzón, por delitos de lesa humanidad. Y te agrego más, el presidente de la República, Gabriel Boric, ha tenido un gesto enorme, yo diría responsabilidad política de grandeza también ante la historia, diciendo, presidente Piñera, el expresidente, yo no dudo su talante democrático, y además agregó algo más importante aún para estos efectos, dijo, yo no creo que él haya ordenado violar los derechos humanos. Por lo tanto, bueno, y entonces ¿quién dio la orden de realizar esta política? Y por otra parte, cuando el dictador Ortega dice que Carabineros es una institución que está destinada a masacrar a la población y habla de una política de mutilación ocular, el presidente Gabriel Boric dice yo voy a salir a defender la reputación internacional de Carabineros. Entonces, evidentemente, él nos está diciendo, yo hasta el día de hoy no creo de que Carabineros haya ejecutado una política sistemática de ataque masivo a la población. Ahora, precisamente esa declaración de que no lo consideraba sistemático le provocó una crisis interna. ¿Qué pasaba en el INDH? ¿Por qué surgen estas discusiones internas que se llegan incluso con tomas, con paralizaciones, con acusaciones Mira, mutuas? ¿qué quieres que te diga? Lo pasé pésimo nomás. De hecho, tenía parientes muy cercanos que no estaban de acuerdo conmigo, digamos, que me lo reprocharon mucho ese domingo en la noche. Donde ya en las redes sociales explotaron, literalmente. Lamentablemente algunos medios de comunicación social desinformaron, dijeron, el director del instituto dijo que no habían violaciones a los derechos humanos. Más importante de eso es que la Universidad de Chile hizo una encuesta, donde el 72% de los chilenos y chilenas encuestados decían que sí eran sistemáticas las violaciones a los derechos. Entonces, yo sabía que iba a estar muy solo, pero te insisto,
yo estoy tan convencido, porque soy un chileno de 59 años, que sé que cuando se desboca la violencia podemos terminar en golpes de Estado o autogolpes, y eso en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que entendí que era mi deber hacerlo. Ahora, tuvo un conflicto muy grande, en primer lugar porque los consejeros y consejeras del instituto, que eran de izquierda, yo no lo soy, no estuvieron de acuerdo conmigo, consideraron que era prematuro yo lo que había dicho. Días después, efectivamente, las asociaciones de funcionarios me pidieron la renuncia, pero te insisto, yo estaba cumpliendo con mi deber. Sí, es cierto, tuve mucho miedo, por distintos motivos, pero creo que era lo que tenía que hacer, porque te insisto, dentro de los deberes del INDH y de su director es proteger los derechos humanos y tener la capacidad de prever esto. Es decir, sabe que si seguimos por este derrotero podemos terminar en una tragedia de violación a los derechos humanos. La violencia no es amiga de los derechos humanos, nunca, nunca. Ahora, no es la única declaración que ha causado revuelo, ¿no? Las Sí. últimas son de este golpe que habría sufrido nuestro país en esa época con el intento de toma del Palacio de Gobierno de La Moneda. Sí. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Para apoyar los dichos del presidente Piñera? Mira, te voy a contar cómo fue. Yo me encuentro con la declaración del expresidente Piñera, que habló de que él había sufrido un golpe de Estado no tradicional. Evidentemente no lo había sufrido, él terminó su mandato. Y lo considera además inconveniente porque los chilenos sabemos bien que un golpe de Estado era el bombardeo a la moneda y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y eso evidentemente no había ocurrido en Chile. Pero cuando empecé a ver, para serte re sincero, ese domingo las reacciones en redes sociales de gente muy importante, me dije, nuevamente estamos relativizando la gravedad de lo que ocurrió en Chile. Entonces hice un ejercicio súper sencillo. Puse, mira, esto es lo que dice la Real Academia Española de que hubo un golpe de Estado, porque era un debate político, público, no académico, que tiene una dimensión, que no eludo. Entonces, un golpe de Estado es una usurpación violenta del gobierno. Y acá era evidente que se habían hecho llamados, ni siquiera de toma la moneda que ocurrieron, sino de que por la vía de la violencia exigir la renuncia al expresidente Sebastián Piñera, ¿ya? Y los golpes de Estado hoy día pueden ser con ejercicio de la violencia, pero también por intimidación. Evo Morales, él renuncia cuando el comandante en jefe del ejército boliviano le dice, yo creo que sería bueno que usted se fuera. No se movió un tanque, pero todos entendimos que ahí, o muchos entendimos que ahí hubo un golpe de Estado cuando el presidente Evo Morales presenta su renuncia. Entonces, pero acá había una violencia orientada políticamente para sacar al presidente de la República, que se pudo haber expresado en la caída de la moneda. Pero por otra parte, también los golpes de Estado contemporáneos suponen el uso inconstitucional de mecanismos constitucionales. Me explico. Acá se ingresaron acusaciones constitucionales contra el expresidente Piñera diciendo que no estaba capacitado mentalmente para gobernar el país, ¿ya? O se les pedían las renuncias. Esto es un tipo de gobierno presidencial, donde, como dijo Isabel Allende, la senadora, acá los presidentes de la República terminan sus mandatos. Entonces, había violencia política clarísima, en una parte que tenía una connotación política, y por otra parte hubo acciones que yo considero que eran inconstitucionales y que pudieron haber provocado la caída del presidente de la República. De hecho, hubo un momento que el presidente de la República se tenía que retirar temprano del Palacio de la Moneda, a su casa estaba acosada. Entonces, a mí me sorprendió mucho el revuelo de mis declaraciones, y lo que me preocupa mucho, porque esto no es un juicio histórico, estamos hablando del futuro. Porque cada 40 años Chile tiene explosiones muy fuertes sociales, políticas, incluso guerras y golpes de Estado. Y yo quiero, hasta el último día, ¿no?, decir nunca más violación a los derechos humanos, nunca más golpes o intentos de golpes de Estado, y nunca más violencia política en Chile. Y no podemos relativizar que se hayan llamado a tomarse la moneda o pedirle, mezclando la política con la violencia, la renuncia del presidente de la República. Lo que ocurrió, eso es gravísimo. ¿Significa eso relativizar o justificar la violación a los derechos humanos? No, todo lo contrario. Todas esas declaraciones que yo he hecho como director del instituto y como exdirector es para defender la democracia, porque cuando se viene abajo la democracia, la primera víctima son los derechos humanos. Mire, ¿qué hay
con respecto al futuro, como usted lo está planteando, ¿cómo se ve el Chile de hoy con respecto a la posibilidad de que pudiéramos tener una nueva crisis como la Claro. vivida hace 4 años? Y dentro de las anotaciones que usted tuvo en estas sesiones del Consejo, ¿hay algo que le llame la atención que se está repitiendo hoy? Mira, nuevamente el 16 de diciembre del 2019, acá tengo, como dices tú, los cuadernos de apuntes, de notas, nosotros llegamos a un acuerdo unánime. Gente que militaba en Convergencia Social, gente que militó en la UDI, en la Democracia Cristiana, que militaba en el Partido Socialista, en un capítulo segundo donde decimos, mire, acá la crisis venía dada por enormes desigualdades sociales, derechos socioeconómicos no garantizados, pensiones, listas de espera. Bueno, ¿siguen esos problemas? Sí, siguen. Segundo, problemas gravísimos de orden público, macrozona sur, barrios críticos tomados por el narcotráfico. ¿Siguen esos problemas? Sí, siguen. En tercer lugar, estancamiento económico. El 80% de los impuestos en Chile provienen del crecimiento económico que necesitamos para hacer políticas sociales y para que la gente tenga más oportunidades laborales, mejores condiciones laborales. Sigue, empeora, ¿ya? Y cuarto, ¿ha aumentado la legitimidad de nuestras instituciones políticas democráticas? En las encuestas eso no aparece. Horror. El exdirector del instituto está diciendo que viene un estallido social. No, entre otras cosas porque ya ocurrió el estallido social. Y la gente que se ilusionó hoy día está muy decepcionada y hoy día más bien hay sentimientos de miedo y de repudio a lo que ocurrió con los hechos de violencia, pero yo te diría que es indispensable para que cerremos bien la crisis del 18 de octubre del 2019, tenemos que sacar adelante las reformas sociales, tenemos que sacar adelante una nueva institucionalidad política, tenemos que recuperar el crecimiento económico y tenemos que garantizar el orden público. Quiero insistirte en esta. A mí me preguntaban en la Plaza Baquedano las asociaciones de vecinos y de pequeños comerciantes, que por cierto no nos querían mucho al INDH, que nos acusaban de estar desarmando carabineros, me decían, ¿por qué nosotros vamos a apoyar una democracia que no es capaz de garantizarme la vida, que yo pueda circular libremente por la calle, en mi propiedad privada? ¿Ya? O lo que ocurre hasta el día de hoy en la macrozona sur. Entonces, te insisto, las lecciones son, tenemos que hacer reformas sociales, políticas, económicas y de orden público. Y si no las hacemos, nuestra democracia no va a estar bien asentada. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Muchísimas gracias a ti por la invitación a CNN.